Hola, soy Maleni Rodríguez. Hola, yo soy Gina. Bienvenidos a Tejiendo Redes. Este es un espacio que Maleni y yo quisimos construir para que conversemos sobre los problemas de la familia y cómo se puede volver a recuperar la armonía en el hogar. Te invitamos a que participes de este espacio que tenemos para ti. Hola, ¿cómo están? Nos alegra mucho encontrarlos en un nuevo episodio aquí de Tejiendo Redes, el podcast que construimos Maleni y yo para ayudarles a generar estas conversaciones sobre la familia y cómo podemos todos tejer un ambiente cada día con más armonía. Hoy, como pueden ver, vamos a hablar sobre comunicación en la familia. Entonces, Maleni, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? Papás, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar acá contigo y hablemos un poco entonces para entrar en materia de este tema. Yo siento que la idea, digamos, que se ha tejido un poco alrededor del tema de la comunicación dentro de la familia es un poco como muy ligada a lo que hablamos en el episodio anterior de la perfección, ¿no? Creemos que cómo se ve la comunicación, se ve como esos comerciales en los que el hijo, digamos, está súper abierto a contarme todo, se sienta a mi lado y yo estoy súper tranquila, ¿no? Y logro decirle y hacerle las preguntas correctas en el momento indicado y todo fluye normal. Digamos que eso es como muy de película Disney, por llamarlo de alguna manera, pero en el mundo real yo me he dado cuenta que en el mundo real a veces hay días que se facilita más la comunicación, hay días que me cuesta más, llámese porque esos hijos tal vez están pasando por una situación difícil, les está costando adaptarse al colegio, tal vez están todavía procesando la muerte de ese ser querido que sucedió hace poco y querían mucho, tal vez puede que la comunicación no fluya porque está en la adolescencia y pues en ese momento quiere un poco más su espacio y es totalmente, digamos, respetable y propio después de la edad. O tal vez puede que cueste porque tal vez, por ejemplo, yo estoy, digamos, si las que nos escuchan son mujeres, tal vez a mí ese tema de los días menstruales me pega mucho más duro, entonces en esos días mi cerebro, como me pasa a mí, tal vez le pasa a algunas otras y es que se les desordena por completo y como que en esos días no funciona igual uno, ¿no? O se pone uno más sensible o un poquito más irritable, las cosas que uno normalmente puede reaccionar o actuar desde un lugar tranquilo, pues en estos días a veces como que no mucho, o puede que incluso pase por algo externo, a veces a mí me han llegado familias que me dicen, Gina, es que exploté con mi hijo y no supe por qué. Y yo a veces les digo, pues si no sabes por qué, tal vez el por qué está fuera de casa y no supiste ahí manejarlo y digamos que terminó explotándose todo en la casa, a pesar de que no tiene que ver con esos hijos, ¿no? Entonces, Ujú. sí siento que puede ir como por ese lado y me gustaría, amiga, que tú nos contaras eh, qué opinas tú, digamos, de este tema. ¿Por qué será que hay problemas a veces de comunicación en la familia? Digamos tú, como hemos contado un poco en episodios anteriores, tú has tenido la oportunidad de conocer familias en diferentes momentos, ¿no? Viviendo diferentes problemáticas. Y siento que claramente eso no da para que conozcas cómo funcionan todas las familias del mundo, pero sí te da como una visión como más amplia del tema, ¿no? Tú digamos, ¿qué piensas? ¿Por qué será que hay problemas en la comunicación familiar? ¿Tú qué has podido ver con las familias que trabajas? Sí, mira, digamos que los problemas en las familias se presentan por las dificultades en comunicarnos. Nosotros los seres humanos es muy difícil identificar necesidades, entonces muchas veces damos por hecho. ¿M? Tú ponías el ejemplo de nosotras las mujeres cuando estábamos en nuestros días. Yo creo que la crianza no es fácil, no es fácil y muchas veces no estamos dispuestos para criar y creo que es algo que no hay que romantizar, estar siempre para mi hijo o para mi hija, ¿sí? Y es partir de ahí porque muchas veces la tarea de los padres es tener todo bien
La tarea de los padres es saber todo, la tarea de los padres es resolver siempre inmediato, es dar respuestas anticipatorias, eso lo llevamos en la sangre, o sea, los papás que nos escuchan es entender que hay un espacio de validación y no es como el cuento de hadas de que usted siempre tiene que estar feliz y bien para su hijo porque usted es el ejemplo. No, desde ahí empezamos el tema de la comunicación y es poder expresar necesidades, poder comentarlas, ¿sí? La mamá o el papá se cansa por naturaleza en la crianza, levante la mano, pida ayuda, ¿sí? Active otras redes de apoyo y desde ahí empiezan como los elementos de comunicación, ¿sabes? Nosotros hablamos de diferentes lenguajes y uno de ellos es el lenguaje del amor. Creemos que a través de nuestro amor estamos comunicando y dando todas las respuestas a nuestros hijos, pero no. Digamos que el secreto de la comunicación, como les decía en el anterior episodio, un poco es conocer las necesidades de las otras personas y esas necesidades es poder conocer qué necesita la otra persona. No, quizás no lo que yo le esté dando, sino lo que necesita esa otra persona. Entonces, yo sí pienso que la clave de la comunicación es empezar a indagar un poco de qué necesita la otra persona y cómo lo necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el rol de papás? Mi hijo está sin chaqueta y está lloviendo, yo de inmediato me quito mi chaqueta y se la doy para que no sienta frío. Fíjate que si hablamos de una comunicación asertiva, yo no anticiparía una necesidad que yo creo que está pasando, sino yo esperaría que mi hijo también diga, oye, ¿me puedes prestar tu chaqueta? Entonces, fíjate que estamos mirando cómo estamos resolviendo necesidades que a veces no son necesarias. Y ahí parte la comunicación. Entonces, muchas veces diría yo, que los problemas comunicacionales dependen de que, oye, mamá, escúchame. Mamá, es que tú no me entiendes. Mamá, es que tú me gritas por todo, tú me regañas por todo. Mamá, pero, ¿cierto? O papá. Entonces, digamos que en esta dinámica es como, oye, realmente, ¿qué es lo que necesitas? Aquí vamos a confundir, hay una línea muy delgadita de crear normas, límites, de hablar de emociones, porque nos estamos comunicando. Entonces, fíjense que nosotros a veces podemos estar muy cansados de nuestro trabajo y nuestro no verbal pareciera que estuviera brava, ¿cierto? Entonces ahí mi hijo me dice, oye, pero ¿por qué estás brava conmigo? Y entonces no aclaramos. Fíjense que el tema de la comunicación verbal y no verbal implica poder comunicarnos y aclarar qué es lo que nos está sucediendo y qué queremos transmitir a la otra persona. Todo va cambiando dependiendo la etapa de vida de los menores, porque yo digo que desde muy temprana edad tenemos que modificar esos elementos de comunicación. Entonces muchas veces se nos dificulta exteriorizar lo que sentimos. Muchas veces se nos dificulta decir, oye, necesito esto de ti, ¿sí? Oye, me genera malestar que tú me estés gritando. ¿Qué es lo que me quieres decir a través de ese grito? Fíjate que todo eso va, ¿sí? Cuando yo hablo de creación de normas y límites, cuando hablamos de la gestión emocional a nivel familiar, nos da respuesta de cómo nos estamos comunicando con la familia. Entonces, a mí me parece esto supremamente clave porque aunque se escucha como tan sencillo, pues en realidad es algo práctico que deberíamos llevar todos los días. Es como, uy, hoy le grité a mi hijo porque tenía una emoción desde mi trabajo que no gestioné. Y eso va a ser fundamental porque yo me estoy desquitando con mi hijo y eso es lo que muchas veces ocurre. Entonces, para mí la comunicación es esa llave maestra que nos da la oportunidad para decir, oye, yo no tengo que ir corriendo, voy despacio y aprendo a escuchar, ¿sí? Que es lo que se nos dificulta mucho en las familias. Entonces yo doy por hecho y entonces yo le digo a mi hijo, oye, ¿y ahora por qué estás bravo? Seguramente peleaste con tu amigo, pero nunca le pregunté cómo se sentía, ¿sí? Siempre queremos los papás saber, yo les hablo del chisme, pero los papás decimos, oiga, cuénteme con detalle qué fue lo que pasó. Es que el amigo es que me traicionó. No, es que yo no necesito saber la situación, yo necesito saber cómo se está sintiendo mi hijo frente a esa situación. Y es una comunicación.
¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en la sociedad nos han enseñado o a callar o a gritar para ser escuchados. Y no, eso es lo que yo menciono, uno cuando empieza como a movilizar los elementos de comunicación, es decir, oiga, yo a veces soy pasiva, otra veces soy agresiva, seamos un poco asertivas. ¿Y qué es la asertividad? Hablar desde lo que yo siento, lo que me genera X situación y lo que necesito de la otra persona. Entonces, insisto, conocer a los otros miembros de la familia me da la oportunidad de respetar el otro criterio y de acompañarlos, de escucharlos para podernos comunicar. No podemos pensar igual mamá e hijo, papá e hijo. No es necesario que pensemos igual, pero si llegamos a unos acuerdos, a un punto medio, donde tú piensas de esta manera, yo pienso de esta manera, pero bueno, lleguemos a un punto medio donde podamos coordinar. Ese sería como el concepto, me parece súper importante, donde la comunicación se vuelve esa danza en las dinámicas familiares que nos ayudan como a conocernos mejor. Y me parece genial eso que dices, Maleni, porque sí, en realidad, digamos, muchas veces uno cree o tiende a creer que comunicación simplemente es que yo le hablo a ese hijo y ese hijo me escucha, y deben saber que la comunicación, como tú dices, es de doble vía. Uno, yo no caigo en suponer, sino venga y le pregunto, llámese si lo veo triste, enojado, molesto, con miedo, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sí? Porque yo puedo suponer, y digamos que es muy fácil, o puedo caer en el juicio. Pero ahí eso no va a ayudar, sino va a obstaculizar mucho la comunicación, ¿no? Uno, eso. Dos, eso que tú nos dices. Cada persona tiene un lenguaje de amor distinto. Yo, digamos, tuve la oportunidad de leer hace algunos, como unos años, el libro de Lenguajes del Amor de Gary Chapman, que pues yo se lo recomiendo mucho. Algunos, digamos, somos más de tiempo de calidad. Hay personas que son más de actos de servicio. Hay personas que reciben y dan amor más a través de regalos. Otros lo hacen más a través del contacto físico. Sí, digamos que a la hora de la verdad, pues cada uno tiene una forma no solo de dar, sino de recibir amor muy distinta. Entonces, en la medida en que nos demos cuenta de eso, pues nos daremos cuenta que por el hecho de que mi hijo sea mi hijo y que incluso yo lo haya tenido tal vez en mi vientre, digamos, un tiempo, eso no da a que tenga que tener obligatorio el mismo lenguaje de amor que yo. Puede que sí o puede que no. Digamos que eso es yo diría que es como una ruleta genética, que puede que yo me parezca en eso más a uno de mis papás, puede que me parezca un poco más al otro, o puede que no me parezca a ninguno de ellos en eso. Y digamos que palabras de afirmación es el otro lenguaje de amor. Y ahí nos damos cuenta que pues en realidad digamos que si uno se da la oportunidad de sentarse, yo siempre les digo a Maleni que pues tiene que haber como momentos de calma en los que nos sentemos a hablar, que no haya una pantalla que nos interrumpa, sino que en realidad estemos en presencia con ese hijo y ese hijo conmigo para saber en realidad qué pasa, ¿no? Voy a ser muy sincera, a veces hay papás que me dicen, no, pero es que yo no sé mi hijo, ¿por qué no quiere conversar conmigo? Y resulta que él mismo me escribe, no, es que yo he estado así todo el tiempo con el celular, y pues ahí estoy, como dices, que presencia, pero eso no es presencia, eso, yo ahí estoy en otra cosa. Hace poco yo tuve la oportunidad de ver un video en Instagram en el que era muy poderoso porque la niña de 2 años, cuando entraba al cuarto y el papá estaba con el celular, pues la niña no se acercaba, porque ya veía que el papá estaba enfocado en el celular, pero cuando vio que el papá en otra situación estaba en ese mismo cuarto sin el celular, ahí sí fue y tuvieron un momento, digamos, de contacto y de comunicación. Entonces, si yo, piénsenlo así, si ustedes están con alguien y esa persona estuviera viendo el celular, en realidad hay comunicación, ahí no hay comunicación. Podríamos decir que es algo como lo que yo llamo, ahí no hay un diálogo, hay un monólogo. Alguien habla, ¿no? Y el otro, digamos que ni se da cuenta, pero ahí no hay un diálogo. Y no importa si está hablando algo muy doloroso, no pasa, que uno lo ve más
claro en contextos como de pareja. Ay, no, pero es que tú no me escuchas, yo te dije que me pasó esto, 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 y tú ahí estás viendo quién sabe qué cosa en el celular. Pero pues es que sí sería bueno como crear unos acuerdos, unas reglas mínimas de cuando nos vayamos a comunicar, no vamos a estar en el celular, no vamos a, qué sé yo, prender el televisor, eh, vamos a estar como sacándole el tiempo, sean 15 minutos para conversar qué está pasando, ¿no? Entonces, algo que yo le sugeriría incluso que en disciplina positiva dicen y es hacer reuniones familiares. Cada cierto tiempo, llámese cada semana, cada 15 días, tener un espacio en el que nos dediquemos genuinamente a contarnos cómo nos fue en la semana, los momentos fáciles, difíciles, retadores, complejos, en fin, y cómo podríamos afrontarlo como familia para que sea más fácil y ayudar como a la convivencia, ¿no? Entonces, eh, pues, y también teniendo en cuenta lo que tú decías, ¿no? Que no es solo, la comunicación no es solo las palabras, sino también lo que mi cuerpo transmite. Y yo lo que les digo mucho a las familias que a mí me siguen en mis redes es que, ¿cómo puedo saber yo que, cómo soy físicamente, cómo reacciono cuando me comunico con otras personas? Pregúntele, llámese a pareja, amistades, incluso mire la cara de sus hijos, cómo es la cara que hacen cuando te enojas. Dependiendo de la reacción que tengan, ahí se darán cuenta si en realidad es un lugar que facilite esa comunicación o la impida, porque si tiene expresiones de miedo, ¿De no, acuerdo? digamos que claramente ahí significa que tal vez yo tengo reacciones sin darme cuenta automáticas que hacen que en lugar de facilitarse corte un poco como ese canal de comunicación. Entonces, mi querida Maleni, cuéntanos para cerrar este episodio, ¿qué mensaje le darías a los que nos escuchan para tejer una idea sana sobre la comunicación que realmente esté, como tú decías, llena de empatía para lograr esa conexión con esos, no solo con esos hijos, sino con los otros miembros de la familia y desde esa asertividad que sea, digamos, desde el respeto? Bueno, sí, digamos que Gina es importante tener conversaciones incómodas para tener relaciones sanas. Es mi lema. A veces hablar de lo incómodo nos cuesta, pero también aprender a recibir, ¿sí? Un no como respuesta, oye, me incomoda esto. Hay que tener presente en que en la vida aprendemos y hay que desaprender. La comunicación es indispensable desde la necesidad, no desde el reproche ni la queja. Entonces, cuando nosotros llegamos a unos acuerdos y yo le digo a mi papá o a mi mamá o le digo a mi mismo hijo, soy clara con la necesidad, oye, me está generando malestar esta situación, ¿sí? Me haría sentir más tranquila si actúas de esta manera. Fíjate que va a cambiar las cosas, ¿sí? Tomarnos nuestro tiempo para pensar y sentir lo que generan las situaciones a nivel familiar nos va a dar la oportunidad también de estar prestos al cambio, ¿sí? Siempre he dicho que las modificaciones de una familia se puede empezar con un miembro, porque ese es el sistema. Donde un miembro de la familia se mueva, el sistema se mueve automáticamente. Entonces, es que mi mamá siempre es brava, es que él es así toda la vida. No es mentira, los seres humanos cambiamos. Entonces, siempre digo, hay que tener conversaciones incómodas para tener relaciones sanas. Es lo mejor que puede pasar y es aprender a decir, oye, me está incomodando esto, transformemos la realidad. ¿Mm? Es que me molesta que mi mamá me grite. Bueno, ¿qué estamos haciendo como familia para disminuir esos gritos? ¿Sí? ¿Por qué no es clara las indicaciones en la casa? Entonces, es llamativo, efectivamente lo que tú dices es como, escúchame, escúchame, pero pues si mi no verbal demuestra poco interés, pues las relaciones se fracturan, se van distanciando. Entonces, la invitación es poder aprender a comunicarnos, aprender a escuchar, aprender a ser un poco más empático con los otros, porque realmente muchas veces caemos en invalidar al otro. No, pues es que mi mamá, mi papá, pues siempre son fuertes. No, eso no, no, todos los miembros de la casa son importantes en la dinámica y el poder escuchar, no hay más, no hay problemas más grandes, otros mínimos, no, todos sienten por igual. Y escucharnos va a permitir cómo entender también las situaciones del otro. Entonces, escuchar al otro, estar dispuestos al cambio, hablar desde las necesidades y no de los reproches, eso nos va a ayudar
también a que nuestra familia pues funcione de una mejor manera. Pues digamos que ahí no agregaría nada porque me pareció genial ese cierre. Yo solo los invito a que se unan a esta conversación con nosotras y aquí abajo nos cuenten como sus opiniones. Como acá les decimos siempre, pues las opiniones diferentes son válidas, simplemente háganlo desde el respeto, porque digamos que aquí la idea es como generar este tipo de conversaciones para que tejamos juntos más armonía en la familia. Entonces, nos vemos entonces en un próximo episodio. Un abrazo grande. Chao. Adiós, chao. Escucha este y otros episodios de Tejiendo Redes en YouTube y Spotify. Únete con nosotras a la conversación.